interinstitucional Metanoia. Estamos en este espacio para saludarlos y felicitarlos por su ardua labor, su entrega, dedicación y compromiso. Sigamos adelante. Queremos agradecerles por su tiempo, por poner sus experiencias y sus conocimientos al servicio de la educación. También queremos hacer un reconocimiento, pues gracias a su trabajo, la educación sigue tocando las puertas y corazones de las familias. Contamos con un equipo de docentes maravillosos que han sido más fuertes que el reto que enfrentamos actualmente. Esta semana continuamos la ruta de formación del programa Todos a Aprender, de la que hemos participado activamente durante las últimas 2 semanas. Sabemos que han aprovechado estos espacios al máximo. Los encuentros con sus pares y la reflexión conjunta son fundamentales para el mejoramiento continuo. Que sea también esta una oportunidad para conformar en cada institución comunidades de aprendizaje que permitan reflexionar y confrontar las prácticas educativas. Que nos permitan construir nuevas estrategias o mejorar las ya existentes a partir de los nuevos aprendizajes. Las fuentes municipales por ahora vamos a aprender. Bueno, y como nos decían allá al final, por ahora todos aprender, profes, este es un saludo de parte de sus directivos docentes que saben el trabajo que están haciendo. Nosotros nos unimos, digamos que a esa invitación. Nuestro reto ahora es convertir estas resonancias que se dan en estos espacios de formación en acciones que de verdad enriquezcan nuestra práctica. Entonces, los invitamos que durante este proceso de formación, durante este proceso de diálogo, ustedes piensen qué se llevan para su práctica docente y que al final nos puedan contar cómo han enriquecido a través de estos procesos esas prácticas de aula que en este momento pues no son de aula, ¿cierto? O no del aula como nosotros la conocemos, sino que están siendo mediadas por la virtualidad. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión de trabajo virtual desde la didáctica del lenguaje. El nombre que le hemos asignado a esta sesión es Los textos, el contexto y el lector, interacciones fundamentales para la comprensión. Le damos la bienvenida a los docentes de la institución educativa Colegio Perpetuo Socorro, Escuela Normal Superior de Caldas, Fe y Alegría La Paz, Instituto Pablo VI, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, La Sultana, Leonardo da Vinci, Liceo Isabel la Católica, Liceo León de Grave y Colegio Santo Domingo Sabio. Además de todos, pues, los invitados especiales que andan por ahí también con nosotros. Bueno, profes, esta es la agenda que tenemos para esta sesión de trabajo virtual. Vamos a iniciar con un momento de exploración en el que pretendemos activar saberes previos y prepararnos un poco para lo que va a ser el resto de la sesión. Posteriormente continuamos con un momento de estructuración que hemos denominado las interacciones que subyacen a la comprensión de textos, explorar un poco desde los 3 niveles de comprensión textual. Nuestro tercer momento será un momento de práctica. Les vamos a presentar una propuesta didáctica que nos permitiría apoyar el material de entretextos que algunas instituciones educativas están trabajando desde la distancia y la virtualidad con los estudiantes a partir de las guías de autoaprendizaje que estamos enviando a nuestros estudiantes. Posteriormente vamos a tener un momento de transferencia. Es el momento de confrontar un poco lo que hemos aprendido. Lo vamos a hacer a través de un juego, a través de un aplicativo virtual que se llama Quiz. Finalmente, vamos a tener un momento de cierre, preguntas, apreciaciones finales y vamos a confrontar un poquito desde el conocimiento y de esa manera van a poder ustedes interactuar y hablar con nosotros desde el micrófono. ¿Listo? Listo, Diego, muchas gracias. El objetivo que tenemos para esta sesión es reflexionar acerca de los procesos de interacción entre el texto, el lector y el contexto que subyacen a la comprensión desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Al finalizar la sesión, esperamos poder dialogar sobre el marco conceptual de referencia del proceso de comprensión lectora desde los lineamientos curriculares y la psicología cognitiva.
Y además reconocer algunas estrategias de comprensión desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual a partir de una propuesta didáctica mediada por el uso de la virtualidad. Vamos a empezar entonces, profes, con el momento de exploración. Vamos a activar los saberes previos que tenemos frente al proceso de comprensión y vamos a tener muy en cuenta estas instrucciones. Inicialmente vamos a observar muy bien lo que va a aparecer en pantalla, vamos a escuchar las orientaciones que les voy a ir dando, las preguntas que les voy a ir haciendo, pero no las vamos a contestar a viva voz. Lo que queremos es que cada uno piense consigo mismo, lo confronte esas preguntas y piense qué está haciendo cognitivamente su cerebro para responder esas preguntas que yo les voy a ir orientando. Si me encuentro con algún obstáculo, ¿cuál es ese obstáculo? Para poder responder esa pregunta que yo les voy a ir orientando. Y solamente al final me gustaría escuchar a una o dos personas que nos contaran cómo se sintieron durante el ejercicio. Vamos entonces a iniciar. Quiero que miremos esta imagen que está acá. Quiero que cada uno piense si puede identificar si eso es un símbolo, si es una grafía, si solo es una imagen, si es una seña. Si podríamos acceder al significado de eso que está ahí. O si simplemente no tenemos ningún acceso a ese significado. Y si no tenemos ningún acceso a ese significado, ¿qué es lo que no permite que nosotros podamos acceder a él? Les voy a contar que estas son letras de la cultura tradicional china y que traducidas al español significan Bao. Quiero que ahora miremos esto, reconocemos ahora las grafías, reconocemos los fonemas de esas grafías, podemos articularlos, pero quiero ahora que pensemos si nosotros le asignamos algún significado a esa palabra. Si a ustedes les genera algún anclaje emocional, recuerdan algo cuando escuchan esa palabra, o si simplemente no tiene ningún significado para ustedes. Yo les voy a dar el significado en la cultura tradicional china. Tiene dos significados. El primero es un panecillo relleno cocinado al vapor y el segundo, algo precioso o un tesoro. Ahora quiero que pensemos si esos significados nosotros los anclamos a alguna representación mental, nos generan algún recuerdo, podemos compararlos con algo, o si simplemente todavía no me suena. Les voy a contar ahora que Bao es este personaje que hace parte de un cortometraje de Pixar y que quiero que veamos en este momento. El cortometraje dura aproximadamente 3 minutos. Quiero que estemos muy atentos para que podamos realizar inferencias y responder como algunas preguntas que vamos a hacer después. Listo, entonces acá va. Listo, profes. Quiero que pensemos, y ahora sí, Diego, si alguien en el chat quiere participar, que me cuentes, si sería posible el nivel de comprensión o las inferencias que realizamos a partir de la observación del cortometraje, si sería posible ese nivel de comprensión sin la realización que hicimos del ejercicio previo. Si algún profe quiere participar, nos quiere contar cómo se sintió durante el ejercicio, si comprendía o cuáles obstáculos fueron los que se le presentaron para la comprensión antes de ver el video. Perfecto, Laura, acá estamos pendientes del chat, si algún profe quiere participar con esta pregunta.
Están un poco tímidos los profes el día de hoy, no se No me animan. pongan nerviosa, que yo quiero conversar con ustedes. Cuéntenme, a ver. Lo que quiero es que pensemos, profes, qué obstáculos tuvimos para lograr comprender. Hay algunas inferencias que se realizaron a partir de la visualización del cortometraje, ¿cierto? Entonces ya comprendimos un poco, tenemos una representación mental más cercana a lo que es un BAO, y muy seguramente eso se almacenará en nuestra memoria, y después si alguien nos comenta sobre eso, tendremos una representación mental. Sabemos ya que es un panecillo relleno horneado al vapor, sabemos que para la cultura china además significa algo preciado, y que en el cortometraje logran de alguna manera vincular esos dos significados para mostrárnoslos a nosotros. Lo que quiero que me cuenten es qué obstáculos tuvieron, si los tuvieron antes de acceder al cortometraje. Sí, inicialmente cuando vimos los símbolos de la cultura tradicional china, ¿ustedes los comprendían o tuvieron algún obstáculo en ese momento? Después, cuando ya sabíamos la traducción, pero no comprendíamos el significado, ¿dónde se dio el obstáculo? Entonces, no sé si ya alguien nos haya querido hablar por el chat, o nos pueden contar por el chat. También Diego puede leer desde allí, ¿cierto, Diego? Claro que sí, Laura, acá estoy pendiente, pero están un poco tímidos los profes. Le voy a responder la pregunta yo. Vamos interactuando mientras los profes se animan. Hágale pues, hágale pues. Bueno, efectivamente yo creo que si no hubiéramos hecho el ejercicio previo hubiera sido un poquito complicado lograr la misma comprensión, porque digamos el cortometraje incluso era mudo, entonces debíamos interpretar ciertas acciones y ciertas cosas que pasaban en el cortometraje, y el ejercicio previo que hicimos de reconocer el código y el significado nos da como mucha más comprensión y nos permite comprender mucho mejor el video, el cortometraje. Claro que sí. ¿Por qué se da esto, Diego? Porque nuestro cerebro es una máquina de hacer inferencias, como lo llamó Brunner hace más de 60 años, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo estamos fabricando inferencias, pero las inferencias necesitan, para ser fabricadas, que haya una relación entre los saberes previos y la información literal. Ahora, el cortometraje lo que nos dio es una información literal. Nosotros podíamos extraer información literal de allí, pero debíamos confrontarla con unos saberes previos para poder llegar al nivel de comprensión crítico. Y esos saberes previos no los teníamos si nos hubieran mostrado tal vez, o si hubiéramos visto tal vez solo digamos que las grafías chinas, nosotros no hubiéramos podido acceder a ese código. Y como no hubiéramos podido acceder al código, no hubiéramos tenido los saberes previos pues, que nos sirvieron de base para posteriormente hacer ciertas conjeturas, ciertas inferencias y ponernos en una posición crítica frente al cortometraje. ¿Qué pasa? Que en esa posición crítica a algunos de ese cortometraje les generó, digamos que empatía con la protagonista, que al final prefiere incluso comerse al panecillo que dejarlo ir, porque tal vez han vivido situaciones similares, pero hay otras personas que dirán, bueno, ese apego de esa mamá es como extralimitado, ¿cierto? Porque no han vivido situaciones similares del nido vacío y demás, que es lo que nos quiere mostrar el cortometraje. Entonces, ya solamente asumir esa posición frente a qué tan de acuerdo o en desacuerdo estoy con la acción que hizo ese personaje ya me pone a mí en un nivel de comprensión crítica. Pero para llegar a ese nivel de comprensión crítica, como te digo, necesitábamos lo literal que nos dio el cortometraje, pero además los saberes previos que teníamos del ejercicio anterior. Yo les preguntaba sobre esto, cuál era el factor o los factores que limitaban nuestra comprensión durante el proceso, y pues hay varios factores que limitaban esa comprensión. El primero era el acceso al código, el segundo era que accediendo al código no teníamos un significado de ese código, y el tercero tal vez era que no teníamos una representación mental aún teniendo los significados. Y quiero que pensemos eso desde la postura de nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ellos no pueden acceder al código? Así estén en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. De hecho, hay profes de secundaria que nos han manifestado, los niños están en séptimo, en octavo y no saben leer, ¿sí? Y cuando dicen no saben leer, estamos hablando del acceso al código.
Entonces, si no existe ese acceso al código, como en nuestro caso, que no reconocíamos las grafías chinas, pues es imposible avanzar en el proceso de comprensión. Ahora, teniendo el acceso al código, ¿qué significado tiene para nosotros ese código? Y ese significado se da no solamente por la escuela, sino por las experiencias de vida. Entonces, cuando el estudiante tiene unas experiencias de vida escasas o pobres, pues no puede hacer un buen acceso léxico, aún teniendo la palabra o aún teniendo el acceso al código, ¿cierto? Y finalmente, cuando no se tienen representaciones mentales, a raíz también de las experiencias de vida pobres, de las experiencias escolares como escasas, entonces eso también se constituye en un obstáculo para acceder a la comprensión. Entonces, lo que queremos con este primer ejercicio es que veamos que tal vez eso que nos pasó a nosotros es similar a lo que pasa con nuestros estudiantes en el aula de clase. Vamos a pasar al segundo momento, Diego, es el momento de estructuración, donde vamos a hablar acerca de las interacciones que subyacen a la comprensión de textos. Y vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por hablar de qué es la lectura. Entonces, la lectura es definida por los lineamientos curriculares como un proceso interactivo, fundamental no solamente en contextos educativos, sino en contextos sociales. Nosotros todo el tiempo estamos leyendo, no solamente leemos textos escritos, leemos imágenes, leemos los gestos de las personas, leemos las situaciones para determinar nuestras actuaciones, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de la lectura que se da en el aula de clase, de la lectura del código escrito. Esta lectura tiene dos subprocesos, vamos a ver el primero. El primero es el subproceso de la decodificación, que consiste en la interpretación de esos signos escritos, el acceso al código que es el alfabeto, ¿cierto? En esta decodificación se miden dos elementos. El primero de ellos es la calidad de la lectura, que también decodifica el estudiante, que también comprende cuáles son los grafemas, que también asocian esos fonemas, que también utilizan los signos de puntuación, enmarcan la entonación, ¿cierto? Eso tiene que ver con la forma. Y pues cuando se habla de calidad de la lectura es un elemento importantísimo para después acceder al segundo subproceso, que es la comprensión. Y el segundo elemento que se mide desde la decodificación es la velocidad de lectura. ¿Por qué medimos la velocidad de lectura? Porque cuando el estudiante está en la capacidad de leer fluidamente, puede concentrar su atención posteriormente en el ejercicio de comprensión. Entonces, cuando un estudiante logra una buena calidad de la lectura y una buena velocidad lectora, hablamos de que ese estudiante tiene dominio lector o fluidez lectora. Eso en cuanto al primer proceso, está en la parte de arriba no porque sea más importante, sino porque es anterior al segundo subproceso, que es el proceso de comprensión. Y el proceso de comprensión es aquel que nos lleva a construir significados sobre aquello que hemos decodificado, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos datos puede extraer y retener el estudiante? ¿Cuántas inferencias puede realizar? ¿Y cuál es la postura crítica que puede asumir el estudiante pensadas desde los tres niveles de comprensión, como les mencionábamos ahorita, ¿cierto? Desde el nivel literal, inferencial y crítico intertextual. Cuando el estudiante entonces comprende e interpreta textos y además de eso tiene un buen dominio lector, hablamos de que el estudiante puede mejorar sus aprendizajes en todas las áreas. Pero hay algo más allá, y es que puede desarrollar su competencia lectora y por ende puede resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces tenemos acá un esquema general de lo que es la lectura. Quedémonos con que es un proceso interactivo que tiene dos procesos importantes que son la decodificación y la comprensión. Y que como nos muestran estas flechas, ninguno de los dos es más importante que el otro. La decodificación nos ayuda a acceder a la comprensión y cuando trabajamos la comprensión, incluso antes de iniciar los procesos de adquisición de la lengua escrita, cuando los iniciamos es mucho más sencillo iniciarlos que cuando no hemos trabajado, digamos que actividades de comprensión previas a ese momento como de lectura emergente. Bueno, profes, tenemos entonces una primera conclusión, y es que la decodificación y la comprensión textual son procesos de la lectura.
son subprocesos de la lectura. La decodificación es base para la comprensión de textos y trabajar la comprensión en los procesos de lectura emergente favorece la adquisición del código escrito. Profes, a lo largo de la presentación, como sabemos que el momento de estructuración puede ser un poco pesado, entonces vamos a ir teniendo varias conclusiones para que tengamos como muy claro dónde vamos avanzando en la presentación. Diego, no había dicho nada en el chat todavía. Laura, recordando un poquito el momento anterior, digamos que la profe Sorani escribió que los símbolos no le resultaban familiares y que no logró deducir su significado, y la profe Gloria Rocío nos contó que antes no tenía ni idea de lo que significaba esa simbología, recordando un poquito el que hicimos en el primer momento del ejercicio. Listo, Diego, muchas gracias. Profes, muchas gracias por participar. Yo ya me estaba poniendo como nerviosa. Yo será que, bueno, estoy por ahí como hablando solita, pero muchas gracias. Yo voy a estarle preguntando a Diego sus participaciones en el chat para que ustedes por allí vayan interactuando conmigo también. Bueno, ¿qué sabemos sobre la lectura y la comprensión? Hay varias cosas que nosotros ya sabemos y que tal vez no sabemos que sabemos, ¿cierto? Vamos a tratar de consolidarlas a partir de este esquema que tenemos acá. Entonces vamos a empezar por este lado. Sabemos que la comprensión lectora es un proceso, que como proceso nuestro cerebro no lo hace de manera automática, sino que tiene que surtir unos pasos, unas fases para poder llegar a él. Sabemos también que es un proceso posterior a la decodificación. En esto es importante aclarar algo. Cuando nosotros todavía no accedemos al código escrito, los niños no acceden al código escrito, pueden hacer ejercicios de comprensión. Pueden hacer ejercicios de comprensión a partir, por ejemplo, de la lectura de imágenes, o pueden hacer ejercicios de comprensión a partir de la lectura en voz alta que hace su profesor. Pero eso no es comprensión lectora, eso es comprensión. Y a esa es el tipo de comprensión que yo me refería cuando les decía que cuando hacemos esos ejercicios de comprensión, acceder al código escrito es mucho más fácil. Pero la comprensión lectora procede al subproceso de decodificación. Es decir, es aquella comprensión que el estudiante hace cuando él mismo lee el texto, cuando él mismo es quien accede al código. Porque en otros ejercicios lo que hace el estudiante es comprender, pero no estamos hablando de comprensión lectora. El tercer punto son las tipologías textuales. Comprendemos cualquier tipo de texto, profes. Los narrativos, los informativos, los expositivos, todos los tipos de textos pueden ser, digamos, accedidos a través de la comprensión. Incluso los textos continuos y discontinuos, ustedes saben que los textos continuos son los que tienen un solo código, letra, por ejemplo, abecedario, alfabeto, y los discontinuos son aquellos que tienen 2, 3, 4 códigos o más, ¿cierto? Entonces, las infografías, esta imagen que tenemos acá, por ejemplo, donde no solamente las letras aportan información, sino también la distribución, el color, el hecho de que haya un círculo en el centro y varios alrededor, eso lo hace un texto discontinuo, porque me está ofreciendo información no solamente el alfabeto convertido en palabras, sino que también la organización me está ofreciendo información. Entonces, yo puedo acceder, como dice el siguiente círculo, a diferentes tipos de códigos. No solamente leo el alfabeto, sino que también puedo comprender otros códigos que son más paralingüísticos, que apoyan el lenguaje, pero que son diferentes, como los tamaños, las formas, los colores y demás. Puedo asumir desde la comprensión lectora diferentes posturas. Yo les había contado que, o si alguien vio ya un videito por ahí de cuentos de cuarentena, vio que nosotros tenemos dos posturas al leer, que son la postura eferente, que es aquella que asumimos cuando el texto no nos interesa tanto, pero sabemos que lo debemos leer para cumplir con una tarea posterior. Usualmente eso es lo que pasa en la escuela, ¿cierto? Los niños leen de todo, así no sean temas de su interés. Pero también, perdón un segundito, también tenemos el tipo de lectura recreativa o estética, que es aquella lectura al que el niño accede por goce, por disfrute, ¿cierto? Los dos tipos de lectura son diferentes.
son importantes. Y a través de las dos posturas podemos acceder a la comprensión de esos textos. No quiere decir que porque el texto no sea del interés del estudiante, él no puede acceder a la comprensión. Ahora, se comprenden textos en todas las áreas. La comprensión lectora no es exclusiva del área del lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a dar la clase de lenguaje, nos ocupamos de la comprensión, pero si pasamos al área de ciencias naturales, estoy hablando de casos particulares, algunos de ustedes no lo harán así, entonces soltamos el proceso de comprensión. No, cualquier texto en cualquier área, incluso en las matemáticas, se puede acceder desde la comprensión lectora y, por supuesto, desde los 3 niveles de comprensión. A cualquier texto se le pueden extraer preguntas del nivel literal, del nivel inferencial y llevarlos a asumir una postura crítica desde el nivel crítico intertextual. Ahora, leer es un proceso de construcción de significados, como lo veíamos anteriormente. Y esos significados se construyen a partir de la interacción que se da entre 3 elementos importantísimos, profes, que son el texto, el contexto y, por supuesto, quien accede al código, que es el lector. Esta definición es de los lineamientos curriculares de lengua castellana. Miremos un poco cómo funciona esa interacción. En esa interacción tenemos entonces un lector, que es el decodificador, quien accede al código. ¿Qué aporta el lector a la interacción? Pues sus conocimientos previos, ¿cierto? Digamos que por muy debutante que sea el lector en el proceso de lectura, ya trae unos conocimientos previos de la escuela, de su experiencia, de su vida cotidiana, ¿cierto? Además, el lector trae una intencionalidad, pero esa intencionalidad está determinada por el texto y tiene también unos objetivos y unas expectativas que están determinadas por el contexto. De esa manera se relacionan desde la interacción que les estoy planteando el lector tanto con el texto como con el contexto. Ahora, ¿cómo se relaciona el texto o qué aporta el texto en esta interacción que les estoy mencionando? Primero, lo que hace el texto es dar nueva información, desde el contenido literal de sus palabras, pero también desde el propósito que tuvo el autor al escribirlo, desde la tipología desde la que se escribe el texto, desde el lenguaje que se utiliza y desde la audiencia a la que está dirigido. Entonces, lo que hace el texto, el mayor aporte es la nueva información, ¿cierto? Con esa nueva información, con el título, con la imagen, con el ejercicio previo que hace el docente, genera expectativas al lector. Y ese lector determina, bueno, ese texto me gusta, no me gusta, ¿qué espero de él? ¿Qué espero de él si es un texto expositivo? ¿Qué espero de él si es un texto narrativo? Pero además el texto es el elemento que se confronta posteriormente con el contexto para realizar inferencias. Miremos qué aporta el contexto. El contexto, frente al texto, lo confronta, como les decía, para permitir la inferencia. Ya vamos a ver esta relación en un ejemplo. Pero también influye el contexto del lector, el contexto que tiene el lector es el que influye en los objetivos y en las expectativas que éste se crea frente al texto. Diego, ¿te parece si miramos un ejemplo de esta interacción? Claro que sí. Miremos el ejemplo específicamente. Diego, acá sí voy a necesitar que una profe o un profesor me ayude a leer este texto que les trajimos. Que abran su micrófono, dejen escuchar la voz. Estoy muy pendiente acá del chat por si alguien quiere colaborarnos con la lectura. Están un poquito tímidos los profes hoy, Laura. ¿Qué vamos a hacer? Un compañero tutor, pues, que nos colabore con la lectura de este texto. La lluvia viene llegando. Ay. ¿Quién nos habla, profe? Janeri. Yo sí sabía que escuchabas a vos. Bueno, empiezo. La lluvia viene llegando. Lo puedo ver desde lejos. Ya las nubes se juntan. Corren los más viejos y el olor a lluvia repunta. Cada vez está más cerca. El cielo se pone oscuro y se cierran los espacios por donde pasan los rayitos de sol puro. Profe Janeri, muchas gracias. No se me vaya que le voy a hacer acá una preguntita. Sí. Profe, ¿cómo está? Yo bien, gracias a Dios.
Qué bueno escucharla. Profe, cuénteme, ¿usted qué recuerdos tiene con la lluvia? Si le generan una emoción positiva, una emoción negativa, ¿qué le gusta hacer cuando llueve? Cuéntenos un poco. Cuando estaba niña me encantaba mojarme por las calles cuando salía del colegio. Sí. Y ahora que estoy adulta, me escondo de la lluvia. Listo, profe. Entonces, digamos que le ha generado emociones positivas y negativas. Pues más positiva, no. En realidad la lluvia a mí me encanta, por ejemplo, si en la noche llueve, me encanta estar como en mi alcoba, de pronto duermo, bien cobijadita, rico. No, es más positivo que negativo. Listo, profe, Si no muchas tiene gracias. rayitos, porque eso sí me da mucho miedo. Eso sí dan sustico, bueno. Acá no nos hablan de rayitos, esta es la lluvia, yo tengo una sensación similar a la que usted me describe y vamos, profe, muchas gracias. Con gusto. Y vamos a ver a otros dos lectores. Estos dos lectores son Antonio y son Isabela. Ambos tienen 9 años y ambos están en grado tercero. Vemos que tienen condiciones similares y ellos dos acceden a este texto desde diferentes contextos. Miremos inicialmente el contexto de Antonio. Dice, Antonio vive con su familia en el campo, su sustento económico depende de la agricultura y hace meses atraviesan una gran sequía que ha generado dificultades con la cosecha. Ahora, Isabela vive con su familia en la ribera del río Cauca, su sustento económico depende de la venta de pescado y hace una semana su papá no puede salir a pescar por el invierno. Entonces, miremos por favor los 3 elementos de la interacción que les estaba comentando anteriormente. Tenemos un texto que tiene la misma información literal para ambos lectores, ¿cierto? Miremos que tenemos 2 lectores, 3 con la profesora Daneri, que acceden a ese texto con conocimientos previos diferentes, pero además con contextos muy diferentes, ¿cierto? ¿Qué pasa en la cabeza de Antonio cuando lee este texto? ¿Será que la emoción que se produce es positiva o negativa? Váyanme escribiendo por el chat que Diego me va contando, profes, qué pasa con Antonio. ¿Cuál puede ser esa emoción? Si la profesora o el profesor le pidiera a Antonio que escriba un tercer elemento, un tercer párrafo de ese texto, ¿cómo lo escribiría Antonio? En ese podría, digamos que mostrarnos su postura crítica frente a la emoción que le genera, pues, esta poesía, ¿cierto? Ahora miremos y pensemos en la misma actividad para Isabela. Si Isabela tuviera que escribir otra estrofa de esta poesía, entonces, ¿qué tendría en la cabeza Isabela para poder escribir esa tercera? ¿Cuál es la emoción que le podría generar la lluvia a Isabela, de acuerdo al contexto que tienen? Miremos entonces que si bien accedemos al mismo texto, si bien tenemos lectores con condiciones similares, sus contextos son muy diferentes y por tanto sus saberes previos son muy diferentes. Por eso les decía anteriormente que el primer elemento que se confronta con el contexto es el texto, ¿cierto? Entre ellos dos se da una confrontación de la que resulta una inferencia y esa inferencia nos ayuda posteriormente a asumir una crítica, un juicio, una postura frente al texto que hemos leído. Muy bien, Laura. Antes de leer la conclusión, quisiera compartirle los profes como que se nos animaron un poquito, están participando por el chat. Olga Inés nos dice que Antonio, según su contexto, de estar feliz y lo contrario para Isabela, un poquito en el sentido que nos contaba Laura. Sorani López dice que para Antonio resultaría muy gratificante que llegara la lluvia
caso contrario para Isabela. Profesor Harvey nos dice que los contextos individuales del lector influyen en los textos leídos y esto altera la interpretación de lo leído. Lucy Janet nos dice que las emociones para Antonio son positivas. Daneri nos dice que Antonio daría gracias a Dios por la lluvia y la niña pediría lo contrario. Y Luis Miguel Hernández, el compañero tutor de León de Grave, nos dice que es posible que estos niños experimenten emociones distintas debido a sus contextos, sus posturas frente al texto están marcadas por las vivencias previas. Finalmente, Clara Elena nos dice que el niño que vive en el campo se apasionaría por escribir porque lo vive a diario. Excelente, claro, hay un factor ahí emocional en lo que decía la profe Clara Elena, muy importante, que además influye en la actividad posterior de escritura que se pueda dar, ¿cierto? Estará más animado a escribir, por ejemplo, ante esa actividad Antonio que Isabela, ese es un muy buen aporte. Y hay que tomar como los apuntes, por ahí escuché cosas muy interesantes, por ejemplo, el profe Harvey resumió perfectamente esta imagen. Diego, tomemos esos apuntes para alimentar esta presentación para mañana. Claro que sí. Porfa. Listo, ahora sí la conclusión. Perfecto. La segunda conclusión que tenemos es que la comprensión final de un texto depende del contexto del lector. Listo. Muchas gracias. Profes, ¿qué hacen esas interacciones? Esas interacciones nos ayudan a transitar el camino hacia la comprensión. Vamos a mirar un poco cuáles son las fases que nosotros transitamos, todos nosotros, los que están apenas aprendiendo a leer y a escribir y nosotros que ya tenemos, digamos que un acceso mucho más fluido al código escrito. Entonces, este camino lo recorremos todo el tiempo. ¿Dónde empezamos? En la decodificación, ¿sí? Nosotros accedemos al código escrito a través del proceso de decodificación. Por eso les decía antes que uno no es superior al otro, sino que podemos verlos en el mismo nivel y tal vez con la misma importancia, porque si no accedemos al código, pues ya los otros ejercicios no se pueden desarrollar, ¿cierto? Una vez decodificamos, confrontamos eso que leímos con nuestro lexicón, que es como una maletica donde guardamos todas las palabras que conocemos con sus respectivos significados, ¿cierto? Y allí nosotros exploramos, ese lexicón tiene más de 30.000 entradas, y nosotros exploramos si eso que acabamos de decodificar lo tenemos en nuestro haber. Conocemos esa palabra y además conocemos su significado. Una vez comprobamos que conocemos su significado, que tenemos acceso léxico, hacemos un procesamiento sintáctico y organizamos las ideas de eso que leímos, ¿cierto? Y una vez organizamos las ideas, lo conectamos con una representación mental. Esa representación mental está construida por una experiencia, por un recuerdo, una vivencia que hayamos tenido en la escuela, en la calle, en la casa, ¿cierto? Y una vez lo amarramos a una representación mental ya construida, pues nos vamos a la realización de inferencias y cuando realizamos ya esa inferencia podemos responder a una actividad posterior, ¿cierto? A una actividad posterior. Esto se hace incluso cuando no estamos hablando de textos escritos. Imaginémonos, yo me imaginaba ayer un ejemplo muy sencillo, imaginémonos dos niñas pequeñitas de transición que están hablando. Y una le dice a la otra, tu mamá es muy bonita, ¿cierto? Tu mamá es muy bonita. Entonces, el código es la palabra. Y la otra, a través de su audición, accede a ese código y va y busca en su lexicón si comprende mamá y comprende bonita, ¿cierto? Si tiene en su haber las palabras mamá y la palabra bonita, muy seguramente las encontrará, hará un procesamiento sintáctico sobre esa oración, hará una representación mental que asocie la palabra mamá, que para ella obviamente tiene una representación mental, y la palabra bonita, si le genera una sensación positiva o negativa, si en su lexicón tiene una representación mental positiva, que muy seguramente también la tendrá. Realiza una inferencia. ¿Cuál es la inferencia? Está hablando bien de mi mamá, quiere congraciarse conmigo, yo estoy de acuerdo con ella, mi mamá es muy bonita.
La actividad posterior no tiene que ser una actividad que mande otro, sino que es una actividad casi que instantánea después de hacer todo este proceso. Y esa actividad posterior puede ser, por ejemplo, gracias, o puede ser, por ejemplo, la tuya también, ¿sí? Eso es la actividad posterior después de haber realizado todo ese proceso. Diferente es, por ejemplo, si después de todo ese proceso la niña le responde con un jalón de pelo, un puño, ¿qué está pasando? ¿Se equivocó en el procesamiento o en la actividad posterior? Veamos, por ejemplo, nosotros cómo transitamos este camino en la actividad inicial, Diego. ¿Recuerdas cuando les mostré este primer código? Claro que sí, fue nuestra primera diapositiva. Tú me dijiste que no habíamos podido acceder a ese código. Yo creo que eso fue lo que nos pasó a todos, profes. No podíamos acceder a este código, entonces ahí nos encontramos con el primer obstáculo en este camino. Pero después de haber accedido, yo les di la traducción a nuestro código, ustedes fueron a buscar en su lexicón. Y la mayoría de ustedes, yo por ejemplo tampoco, encontré nada de significados para esta palabra, para vago, ¿cierto? Entonces encontramos el segundo obstáculo en el camino hacia la comprensión. Ahora, después les entregué los significados para que lográramos hacer el procesamiento sintáctico. Entonces, a través de los significados hicimos un procesamiento sintáctico porque logramos entender, digamos, que el contexto, la cultura tradicional china, que tenía dos significados, que esos dos significados pues eran disímiles entre ellos, pero nosotros todavía teníamos obstáculos porque no teníamos una representación mental a la cual anclar esos significados que nos estaban dando, ¿cierto? Ahora, vimos el video y tal vez el video generó en muchos de nosotros una representación mental de qué es Bao. Y a partir de eso realizamos inferencias, como les decía al principio, desde los saberes previos que establecimos en la actividad anterior y después con la visualización del cortometraje. Y la actividad posterior fueron las preguntas de verificación que cada uno contestó para sí mismo, que cada uno, digamos, que confrontó en su saber, y este fue el camino que recorrimos. Lo que nosotros queríamos significar precisamente es que, como les dije al principio, nosotros en cualquiera de estos momentos, cuando estamos transitando hacia la comprensión, nos podemos quedar, ¿cierto? Una vez accedemos al código, nos podemos quedar porque en nuestro lexicón no existen significados para esa palabra, porque nuestro vocabulario es pobre o porque teniendo un vocabulario muy rico, como en el caso de nosotros, pues no accedemos a una palabra que es de otra cultura. Ahora, teniendo el significado, podemos fallar por no tener una representación mental. Las representaciones mentales nos las da la experiencia, ¿cierto? Y sabemos que muchos de nuestros niños tienen muy pocas experiencias de vida, ¿sí? Porque muchas veces estas experiencias pues dependen del contexto cultural y socioeconómico de los niños. Y si tienen las representaciones mentales, pues hay una incapacidad para realizar inferencias, para confrontar los saberes previos con el nuevo conocimiento y para realizar inferencias, o incluso pueden haber dificultades. Haciendo todo este proceso, profes, pueden haber dificultades solamente en la acción posterior, ¿sí? Entonces pensemos la próxima vez que, y más ahora en la virtualidad, un estudiante nos dice, no, es que no entiendo, profe. Pensemos en que ese no entiendo puede ser amarrado al acceso al código, puede estar amarrado a las entradas que tienen el lexicón mental, puede estar amarrado a que no conoce los significados, a que hay una incapacidad para hacer inferencias, a que no tiene representaciones mentales o una incapacidad para desarrollar la actividad posterior. No necesariamente siempre se asocia solo a una, ¿cierto? Es que usted no se está concentrando. Volvamos a leer. Y miren todas las dificultades que nos podemos encontrar en este camino. Profes, ¿cuál es entonces nuestra tercera conclusión? Dice que la comprensión implica un proceso importante. La comprensión implica un importante número de procesos perceptivos, de decodificación, de acceso al léxico, de procesamiento sintáctico, gramatical, de realización de inferencias, construcción de representaciones mentales
que son anteriores al producto final o resultado de aprendizaje, que refleja un poquito el caminito que nos mostraba Laura. Listo, Diego, muchas gracias. Vamos entonces a hablar un poco de los niveles de comprensión lectora. Nosotros ya sabemos que tenemos el nivel literal, inferencial, crítico, intertextual, y estos tres niveles pues decidimos ponerlos como a la misma altura. Usualmente no los muestran como en escalita porque son el inferencial de mayor profundidad que el literal, el crítico intertextual de mayor profundidad o que merece unos procesos, digamos que más complejos, pero nosotros decidimos ponerlos así, profes, porque tienen el mismo nivel de importancia, ¿sí? Si bien unos requieren de procesos más complejos, no quiere decir que sean más importantes porque, por ejemplo, para llegar al nivel crítico intertextual necesitamos extraer información explícita a través del nivel literal. Si no tenemos acceso a esa información explícita en el texto, no podremos hacer juicios, críticas, no podremos asumir posturas. Entonces, por eso, aunque son más complejos, ¿sí? El inferencial más complejo que el literal, el intertextual, el crítico intertextual más complejo que el inferencial, ninguno es más importante que el anterior, ¿listo? Entonces, recordemos que el nivel literal le permite al lector reconocer, extraer y retener información del texto. Y se le pide en este nivel que logre comprenderla de manera textual, sin agregarle aún ningún valor interpretativo, ¿sí? Cuando pasamos al nivel inferencial, el lector ya relaciona sus conocimientos previos con la información explícita que pudo extraer del texto y reconstruye su significado. Y cuando avanzamos al nivel crítico intertextual, el lector ya puede generar conclusiones y evaluar lo planteado en el texto, emitiendo juicios y opiniones fundamentadas en las inferencias realizadas. Acá es importante decir que del nivel crítico intertextual, cuando ustedes, profes, planteen preguntas de este nivel, nosotros no podemos evaluar si esta pregunta es correcta, este tipo de pregunta crítico intertextual es correcta o incorrecta. Como lo decía el profesor Harvey, como yo les decía anteriormente, este nivel depende mucho del contexto. Entonces yo no puedo decir que un niño me respondió bien o mal, sino evaluar si la razón en la que se fundamenta la inferencia del niño está bien construida o no, ¿cierto? Ahora, los tres, como les decía anteriormente, requieren de la intervención de procesos muy diferentes. El nivel literal requiere de la intervención de sistemas como el sistema de la atención, el sistema de la memoria y, por ejemplo, los sistemas involucrados en la decodificación. Entonces, cuando el estudiante tiene dificultades atencionales o dificultades de memoria, pues muy posiblemente no podrá responder las preguntas del nivel literal, menos si tiene problemas de decodificación, porque como les decía, cuando nuestra decodificación no es fluida, cuando estamos todavía en el silabeo, es imposible concentrarnos en los datos del texto. Si yo apenas estoy articulando este grafema con este grafema para construir una palabra, puede ser una oración, ustedes lo saben, en el aula de clase nos pasa que puede ser una oración mínima, y la leen, la decodifican y les decimos, ¿qué dice ahí? Y nos dicen, nada, no sé. No nos dicen nada, no sé, ¿cierto? Se asustan porque su cerebro todavía está concentrado en la decodificación, no está concentrado en otra cosa. Cuando se alcanza la fluidez, ya suelta la decodificación como acto mecánico y accede a la información desde la comprensión. Ahora, ¿cuáles son los sistemas que intervienen en el nivel inferencial? Uno, los sistemas de percepción. ¿Por qué? Porque es a través de la percepción que los niños plantean relaciones con el contexto. Si el niño no tiene un sistema de percepción adecuado, hablando desde todos los sentidos, pues le va a ser muy difícil realizar inferencias porque no percibe el contexto y por tanto no puede generar conclusiones cuando confronta la información literal con su contexto, porque no lo conoce, ¿cierto? Y finalmente, el nivel crítico intertextual requiere de la intervención de sistemas ya más complejos de pensamiento crítico que le permiten contrastar que
El conocimiento que adquirió con el sistema de ideas y creencias que tiene. Entonces, hablamos de que el niño como sujeto ya tiene un sistema de ideas y un sistema de creencias que es el que confronta con el nuevo conocimiento adquirido. Y ese es el sistema de pensamiento crítico que requiere e interviene para mostrar su postura crítico-intertextual frente a un texto. Ahora, ¿qué obstáculos afectan los 3 niveles? Ya vimos los obstáculos que afectan el proceso de comprensión, el camino que nos lleva hacia la comprensión, y también hay otros obstáculos que además de esos, cuando el niño llega a ese momento, pueden afectar los niveles de comprensión, que son estos que les acabo de indicar. El primer obstáculo son las barreras para acceder al código fluidamente, ¿cierto? Que además, pues como de falta de estímulos, de apoyo en casa y demás, pueden ser más de tipo clínico, como la disgnosia y la dislexia. La disgnosia, profe, son dificultades para leer códigos, símbolos, señales, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que eso hace parte también de tipos de textos discontinuos, y cuando los niños tienen incapacidad para leer eso, por ejemplo, no pueden leer el más de una suma, el menos de una resta, no pueden leer códigos adicionales que utilizamos en otras áreas para apoyar la comprensión de texto, ¿cierto? No puede leer, por ejemplo, imágenes, no nos puede dar referenciación de imágenes. Entonces, tal vez es más clínico lo que está pasando con el niño que no puede acceder al código fluidamente. Lo mismo pasa con la dislexia, ¿cierto? Que es la incapacidad que tenemos o que tienen quienes la padecen para articular o para relacionar el grafema con el fonema. Entonces, esas ya son cosas que se salen casi que de nuestro control, aunque podemos prestar un apoyo, pero es bueno que ante esas barreras para acceder al código fluidamente, pues los chicos tengan otro acompañamiento. También tenemos como obstáculo las restricciones en la memoria de trabajo, también llamada dismesia. ¿Cómo funciona la memoria de trabajo, profes? Lo que hace la memoria de trabajo es que cuando estamos nosotros leyendo un texto, esa memoria de trabajo nos permite extraer y retener información mientras leemos el texto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo pueda darle coherencia o hilar los datos que me encontré en el primer párrafo con los que me encontré en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y pueda crear un significado global del texto. Ahora, cuando yo tengo restricciones en esa memoria de trabajo, cuando la demanda de la memoria de trabajo es superior a la capacidad de la memoria de trabajo del niño, lo que empieza a hacer el niño es a soltar datos que él cree que no son importantes, y eso lo hace de manera inconsciente su cerebro, ¿cierto? Entonces, este dato no es importante porque necesito meter otro que es nuevo, necesito meter otro que es nuevo, y al final tiene muy pocos datos sobre el texto. Ahora, la solución para esa memoria, para esas dificultades o restricciones con la memoria de trabajo, no es dar un texto con pocos elementos o dar un texto corto. ¿Por qué? Porque el desarrollo o la ampliación de la capacidad de la memoria de trabajo dependen de la exigencia que se dé de su uso. Es decir, entre más dificultades haya con la memoria de trabajo, pues más debemos acceder a ella, más la debemos utilizar, porque eso nos va a permitir aumentar esa capacidad. Pero eso también se convierte a la larga en un obstáculo que afecta la comprensión. La limitación en la atención, obviamente, de estos tenemos muchos casos en las aulas de clase y pues requerimos apoyo profesional. Hay otro obstáculo también que es la confusión respecto a la demanda de la tarea o actividad posterior. Tal vez el estudiante no logra comprender qué se le pide que haga, entonces debemos revisar que hay unos estudiantes que, aunque nosotros digamos bien las instrucciones o escribamos bien las instrucciones, hay estudiantes que necesitan tener las instrucciones más específicas precisamente por problemas de atención. Entonces, ¿cómo puedo yo contribuir a que no se genere confusión respecto a la demanda de la tarea o actividad posterior? Y finalmente, tenemos como obstáculo la limitación en el conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Les decía antes, escaso vocabulario en los estudiantes, pocos conocimientos previos, porque tienen experiencias de vida, pues, digamos que hacen que sus modelos mentales sean muy pobres, por llamarlos de alguna manera. Entonces, esas limitaciones en el conocimiento, de cierta manera, las podemos intervenir en la escuela y, pues, establecer contacto con las familias para que puedan enriquecer esas experiencias que no tienen que ver, no tendrían que ver
por ejemplo, con los factores socioeconómicos, sino qué experiencias, a pesar del contexto en el que vivimos, te puedo dar yo para que enriquezcas los modelos mentales. Bueno, Diego, vamos con esta conclusión entonces. Perfecto. Nuestra cuarta conclusión. Son múltiples los factores que pueden obstaculizar la comprensión como proceso y desde sus niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Listo, Diego. ¿Tenemos algún mensaje en el chat? ¿Nos han dicho algo? Por acá la profe Liliana Soto nos dice que sin duda las interpretaciones que cada individuo realiza respecto a una temática específica está altamente relacionada con el acercamiento que cada persona tiene en su contexto al concepto. Y el profe Ramón nos explicaba, bueno, volvía un poquito al ejemplo que trabajamos sobre la lluvia, nos dice que ambos niños tenían sentimientos encontrados sobre la experiencia real de la lluvia. Muy bien. Gracias a la profesora Liliana y al profesor Ramón, ambos tienen razón. Profe Liliana tiene toda la razón, el contexto es importantísimo, importantísimo. Y pues, Diego, yo quiero que antes de continuar nos ayudes con una pausa activa, que ya llevamos una hora, a ver si nos afloja la lengua, porque en el momento que sigue, profes, vamos a hacer una actividad como más participativa, más interactiva, entonces necesito que nos dispongamos. Entonces, Diego, ¿qué tal si nos apoyas? Yo voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Para que tú nos apoyes, por favor, con una pausa activa. Perfecto. Profes, una primera invitación. Por favor, encendamos las cámaras, los queremos ver. Queremos verlos un poquito. Nos vamos a ir estirando un poco. Nos vamos despertando los que se nos quedaron dormiditos. Maestra, yo los miro, que yo conozco a muchos por acá, veo caritas muy conocidas. Qué alegría verlos, Hernandito, qué alegría verte. No te estoy escuchando. Bueno, ojo pues ahorita para que participen. La profe Daneri también está por ahí. Mucho gusto. Con los que no tenía la dicha de conocerme, doña Gloria, doña Gabriela. Bueno, ahora sí, Diego. Estamos atentos. Bueno, listo, profes, por favor, ahora sí, se nos van despertando, no hay ninguno dormidito por ahí. Nos vamos a estirar, vamos a levantar los brazos, nos vamos a estirar ahí, nos vamos a estirar mucho, mucho, mucho. Vamos a quitar esa perecita que estamos ahí ya una horita ahí sentaditos y se nos van como entumiendo los músculos. Vamos estirando los brazos, profes. Muy bien. Ahora la cabeza la llevamos hacia adelante. La llevamos hacia atrás. Vamos girando la cabeza para que los músculos del cuello se vayan distensionando también. Ya llevamos una hora con la mirada fija en una pantalla. Muy bien, profes. Llevamos nuestras manos al abdomen y vamos a ser conscientes de nuestro proceso de respiración. Vamos a empezar a respirar. En este momento inhalamos. Sentimos cómo va ingresando el aire. La idea es que seamos conscientes de nuestro proceso de respiración. Muy bien, profes. Ahora vamos a exhalar. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a concentrar solo en nuestro proceso de respiración, no se nos vayan a quedar dormidos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Muy bien. Por última vez, inhalamos, tomamos aire. Recuerden que tenemos las manos en el abdomen para sentir cómo va ingresando el aire a nuestro cuerpo. Exhalamos de nuevo. Muy bien. Y finalmente, profes, los que pueden pegar un grito, griten, griten porque nos vamos a energizar para la otra parte. ¿Listo?
Yo acá despierto a todo el mundo. ¿Listo, profes? Listo. No, son las 9, ya Los están vecinos, despiertos los casi vecinos. todos. Bueno, voy a volver a Diego, muchas gracias. Yo sé que esto ya nos llena de energía porque, profes, lo que se viene está, mejor dicho. Ya les voy a mostrar. ¿Están viendo mi pantalla, Diego, en este momento? Sí, ya la vemos de nuevo. Entonces, profes, les voy a presentar este juego. Vamos a jugar. En el momento de práctica, lo que queremos hacer es mostrarles una propuesta didáctica que hemos venido diseñando mi compañero Diego y yo, que somos en el equipo, pues, quienes trabajamos el área del lenguaje. Y esta es la ruleta de la suerte. ¿Por qué está la ruleta de la suerte acá? Porque mientras les vamos mostrando esa propuesta didáctica, vamos a irlos haciendo partícipes de la propuesta y ustedes deben estar muy, muy atentos. ¿Cómo funciona? Yo le doy clic acá y la ruleta va a empezar a rodar. Miren que ahí están las 10 instituciones educativas de las que hacemos parte, ¿sí? Diego, yo voy a empezar regalando 2 puntos. ¿Te parece? Para que tú, por favor, me ayudes por ahí a apuntar. Donde caiga la primera vez la ruleta, para que los profes vean cómo funciona y de una vez, sin nada, sin hacer nada, les voy a regalar 2 puntos de una vez. ¿Listo? Entonces, miren. Solo para que se nos animen. Solo para que se nos animen. Miremos, pues, cómo rueda la ruleta y por acá. Santo Domingo Sabio. Muy bien, un aplauso para Santo Domingo. 2 punticos me les apuntas por ahí. Así funciona la ruleta, mis profes. ¿Cuáles son las instrucciones del juego? El profesor o profesora de la institución educativa seleccionada en la ruleta ganará 1 punto por su participación, que será sumado al total de su institución educativa. ¿Por qué, Diego, al total de la institución educativa? Profes, les cuento que en la sesión de ayer con grado segundo empezamos a jugar la ruleta de la suerte y ya algunas instituciones fueron acumulando puntos. Ahorita Laura nos va a mostrar la tabla de posiciones, cómo vamos. Y o sea que anímense para que empaten a los que van punteando o para que empecemos a puntear en las otras instituciones. Para que se vuelen los que van punteando. Bueno, muy bien. Entonces, si además de participar, profes, responden de manera correcta, ganarán 2 puntos que serán sumados al total de su institución educativa. Entonces, ya no va a ser 1, sino 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando cae la institución, de una, alguno debe participar y con la mera participación gana 1 punto, ¿sí? Y si además responde correctamente, gana 2. Entonces, si algún docente de otra institución educativa que no caiga en la ruleta desea profundizar la respuesta, podrá participar después de que participe el primero y obtendrá 1 puntico que será sumado al total de su institución educativa. Solo vamos a permitir una participación adicional a la de la institución educativa seleccionada en la ruleta. ¿Listo? Laura, dime. Yo creo que se nos olvida una cosa. Cuéntame cómo. Algo que no les hemos contado a los profes es que el viernes la institución educativa que más puntos acumule se va a ganar un premio. Los profes se van a ganar un premio. Pero todavía no les contemos cuál es el premio. Es un premio sorpresa, pero sabemos que les va a gustar mucho. Entonces, vamos. Ahora tengo otra idea. Sí, dime. Usted empezó regalando puntos, ¿cierto? Sí. Aquí activamos nuevamente la ruleta y ¿qué tal si le regalamos 2 puntos al profe que nos parafrasee las instrucciones de este juego? Bueno, no sé si alguien se anime, como están de tímidos, pero... Yo quiero. Ay, listo, muy bien. Por puntos nos animamos. Profe, ¿de qué institución? Dice, el profesor o profesora de la institución educativa seleccionada en la ruleta ganará 1 punto por su participación, que será sumado al total de su institución educativa. Muy bien. Sí, continúo. Parafraséanos, profe. Si además, ¿cómo se gana 2 puntos el profesor? Bueno, si además de participar responde de manera correcta, ganará 2 puntos que serán sumados al total de su institución educativa. Si algún docente de otra institución educativa desea profundizar la respuesta, podrá participar y obtendrá 1 punto.
que será sumado al total de su institución educativa. Solo se permite una participación, pero ahí es donde la foto mía me tapa, no he podido quitar esa foto de ahí. Una participación adicional después de cada intervención. Listo, profe. Exacto. Esta es mi profe Gloria Rocío, ¿cierto? Sí, señorita. Sí. Marco Fidel, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez. Perfecto. Listo, entonces ahí da un punto. Bueno, Diego, vamos a mostrarles las tablas de posiciones para que vean en qué estaban sus instituciones educativas. Tenemos punteando a la institución educativa La Sultana para que les cuenten a sus profes que vieron que ellos los dejaron en alto, y a la institución educativa Liceo León de Grey. Después tenemos al Colegio Perpetuo Socorro, Santo Domingo Sabio y Marco Fidel Suárez con de a 2 puntos, y tenemos las otras 5 instituciones aún sin puntos, pero sabemos que van a ganar. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, ahora sí, les vamos a contar sobre la propuesta didáctica. Esta propuesta está hecha para explorar los niveles de comprensión desde el proceso de lectura. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una propuesta en la que está dividida en los 3 momentos de lectura. Sabemos que hay actividades previas a la lectura o de lectura, actividades que se pueden desarrollar durante la lectura y actividades posteriores a la lectura. Desde esos 3 niveles vamos a trabajar la propuesta. En alguno de los 3 niveles o en todos, ustedes ahorita lo irán analizando, exploramos los 3 niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico intertextual. Y nos vamos a apoyar en el uso de la colección entre textos del programa Todos Aprender, porque vamos a extraer de ahí los textos que vamos a utilizar en la propuesta. Algunos de ustedes los tienen en físico, otros los tienen en medio digital. Si no los tienen, nosotros los tutores se los compartimos para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces, la propuesta está basada en un texto que encontramos en los libros, en el libro de entretextos de grado, en este caso, 3º. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, profes, como les decía, está dividida en 3 momentos. En el momento de prelectura, ¿qué podemos hacer? Podemos determinar el propósito de la lectura, activar saberes previos, plantear predicciones o elaborar hipótesis de lectura a partir de esas predicciones. Entonces, yo le voy a dar play a un video, que es el video del momento de prelectura. Vamos a escuchar atentamente porque las preguntas que vamos a hacer después para los puntos con la ruleta van a ser de acuerdo a lo que vemos en el video. ¿Listo? Entonces, les pido estar muy, muy atentos. Hola, hola, niños y niñas, ¿cómo están? Qué rico saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Laura y estoy hoy acá con mi compañero Diego. Hola, Diego. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hoy quiero proponerles un juego. Diego, ¿a ti te gusta jugar? Me encanta jugar, ya quiero saber cuál es ese juego. Bueno, pues es un juego que todos los niños y las niñas que nos están viendo, y yo creo que tú también conocemos, y es una sopa de letras. Pero esta vez le vamos a poner un poquito de picante. Les voy a dar solamente 10 segundos para que comencen atentamente y traten de encontrar 5 palabras que escondí en la sopa de letras. ¿Te suena? Listo, Laura, ya estoy buscando las palabras. A la cuenta de 3 empiezo a contar los 10 segundos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya encontré la primera, es astronauta. Bien. ¡Ay, aquí hay otra! Es estrella. Sí. También encontré sol. Muy bien. Y encontré nave. Excelente. Te falta una. Son 5 palabras. Me falta una. Planeta. No sé dónde está. Observa bien, ya se acabó el tiempo. Bueno, esperemos que los niños y las niñas en su casa sí la puedan encontrar. Y si la pueden encontrar, le cuentan a la profesora o al profesor cuál es esa 5ª palabra. ¿Te parece? Perfecto. Listo, entonces mira las palabras que encontraste. Astronauta, estrella, sol y nave. Te quiero hacer una pregunta, Diego. ¿Será que esas palabras que encontraste tienen alguna relación entre ellas? Todas esas palabras me suenan como al espacio exterior. Para mí todas están relacionadas. Muy bien, todas esas 4 palabras, y te anticipo que la 5ª también,
están relacionadas con el espacio exterior. Diego, ¿tú qué conoces sobre el espacio exterior? Pues conozco algunas cosas, como que hay planetas y naves, pero me gustaría saber cómo hacen los astronautas para vivir en el espacio exterior. Esa es una buena pregunta. ¿Será que a los niños también les gustaría saber? Yo creo que sí. Bueno, entonces en el próximo video vamos a leer un texto que es perfecto para responder esa pregunta. Listo, profes, entonces acabamos de desarrollar el momento de prelectura y vamos a jugar. Listo. Voy a poner a girar entonces la ruleta y antes de lanzar la pregunta vamos a decir quién es el profe que va a participar. Listo, Diego, yo paro cuando tú me indiques. Ya. Ah, y veo otra vez Instituto Marco Fidel Suárez. Sí. ¿Algún profe que se anime con la pregunta? Yo ¿Quién quiero. de Marco Fidel? Yo, Gloria Rocío. La profe Gloria Rocío de nuevo, perfecto. Listo. Profe, acaba la pregunta. ¿Qué nivel de comprensión de lectura, qué nivel de comprensión desarrollamos en el momento de prelectura? Recuerden que los niveles son el literal, el inferencial y el crítico intertextual. El nivel inferencial, para mí. Sí, nivel inferencial. Literal. Muy bien. También, esos son los dos, un aplauso, muy bien. Sumamos los 2 puntos, los 2 niveles que se exploran en este primer ejercicio que acabamos de ver, profe, son el nivel literal. Al iniciar, digamos, que la búsqueda de las palabras en la sopa de letras, inmediatamente los niños las leen, ellos están dándole una interpretación literal a esas palabras de lo que tienen en su mente sobre relacionado con las mapas mentales, las representaciones mentales, disculpen, que tienen ellos sobre esas palabras, pero también inician un proceso inferencial cuando les preguntamos con qué se relacionan o si hay alguna relación entre todas esas palabras, ellos allí hacen un proceso inferencial, además de estar activando sus saberes previos. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos al momento de lectura, profes. En el momento de lectura, usualmente, ¿qué podemos hacer? Podemos formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. Podemos hacer preguntas sobre la información literal, releer partes confusas, buscar el significado de las palabras, pensar en voz alta para asegurar la comprensión y crear imágenes mentales para visualizar algunas partes del texto. Nosotros podemos y debemos modelar el proceso de lectura en los estudiantes. Cuando nosotros les leemos en voz alta, lo que estamos haciendo es que ellos están ejemplificando cuál es el proceso de lectura, profes. Entonces, es muy recomendable que cuando ustedes estén leyendo en voz alta y haya una parte confusa, se detengan. Así el niño puede, digamos que modela esa acción y dice, bueno, cuando yo no entienda algo me puedo detener en eso y devolverme, pero hay niños que leen desde el principio hasta el final, desde el título hasta el punto final, sin entender, y ellos no paran porque les han modelado que la lectura es seguida y que no podemos hacer cortos para tratar de comprender mejor. En este ejercicio, en esta parte del video, yo necesito a un profesor que una su voz conmigo para que me ayude a leer, porque la propuesta en el video es que yo leo una parte, los niños leen otra parte, entonces que cuando le corresponda al niño, el profesor me colabore. Diego, ¿quién hay por ahí? Perfecto, ¿qué profe quiere quiero participar? ganar otro punto. Me quiero ganar otro punto. Yo quiero participar. La profe Clara Elena. Perfecto. Clara ¿Qué tal si Lectura, formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. profe Clara Elena? Dígame. Vamos a poner el video y donde dice que debe leer el niño, lees tú, ¿listo? Bueno, dale. Listo. Diego, ¿recuerdas que en el video anterior estábamos hablando sobre el espacio exterior? Claro que lo recuerdo. De hecho, te dije que quería saber cómo hacen los astronautas para vivir en el espacio exterior. Yo te prometí que tenía el texto perfecto para responderte esa pregunta y aquí está. Es un texto informativo que se llama ¿Cómo funciona un traje espacial?
Ya que hablas de textos informativos, te cuento que esos textos tienen como propósito informar sobre diversos temas. Para ello exponen las ideas de forma clara y precisa, para que sean comprendidas por quien las lee. Su estructura consta de introducción, desarrollo del tema y conclusión. Diego, muchas gracias. Muy seguramente para los niños, las niñas, para mí es un tema de generar muchísima utilidad. Ahora, ¿te parece si leemos? Perfecto, pero me gustaría más que me leyeras ese artículo. Bueno, hagamos algo. Les vamos a pedir a los niños y a las niñas que están en casa que nos ayuden a leer. Entonces, cuando aparezca el astronauta, voy a leer yo. Pero cuando aparezca la nave espacial, van a leer los niños. Y tú también vas a tener una tarea. Mientras nosotros te leemos en voz alta, tú vas a estar muy pendiente de las palabras que están subrayadas en el texto, ¿te parece? Perfecto, voy a estar muy pendiente de esas palabras. Listo, entonces empecemos, niños. ¿Cómo funciona un traje espacial? En el espacio no hay oxígeno para respirar. A la luz del sol hace más calor que en un horno y a la sombra hace más frío que en un congelador. Por eso, un astronauta debe utilizar un traje espacial para poder desplazarse fuera de su nave. Sigue usted, profe. En una maleta lleva el aire que necesita para respirar. Cuando el oxígeno está terminando, una pequeña computadora en el traje le avisa. Discúlpeme bien, pues. Esta también le indica si ocurre un problema inesperado. Dentro del traje espacial corre agua por unos pequeños tubos. Esta agua mantiene la temperatura del astronauta. Se entibia cuando fuera hace frío y se enfría cuando hace calor para evitar que el cuerpo se sobrecaliente. Además, la pantalla del casco está cubierta con una película de oro que evita que el astronauta se queme los ojos con los rayos del sol. Los trajes espaciales son fundamentales para la protección de los astronautas y les permiten realizar sus misiones en óptimas condiciones de seguridad. Este texto está basado en Curiosidades del Mundo, tomo 1. Diego, ¿te gustó el texto? Me encantó ese texto. Aprendí mucho sobre los astronautas. ¿Cómo hacen ellos para vivir en el espacio exterior? Así que respondimos a tu pregunta. Es por el uso de su traje especial. Quiero saber si recuerdas las palabras subrayadas en el texto. Estuve muy atento a esas palabras. Diego, quiero preguntarle a uno de los profes si recuerda las palabras subrayadas en el texto. Profe, María Elena, muchísimas gracias. ¿De qué institución educativa eres? De Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Yo le voy a dar 2 puntos a Leonardo da Vinci. Yo quiero contestar las palabras subrayadas. Cuéntame. Bueno, la primera era espacio. La segunda, inesperado. Sí. La tercera, sobrecaliente. Ajá. Y la última, película. Muy bien, profe. ¿Tu nombre y tu institución? Lucy Janet Giraldo Velázquez, Perpetuo Socorro. Uy, listo. Perpetuo Socorro más 2. Vamos a ver si esas son. Sigamos escuchando. ¿Será que los niños también nos recuerdan qué es? Yo creo que sí, ellos también estuvieron atentos. Listo, entonces, niños, ¿y tú di cuál fue la primera palabra subrayada? Oxígeno. La primera palabra. Yo quiero participar. Luz Mary Giraldo quiere participar. Sí, profe, danos un segundito que nos dieron, ya la profe del Perpetuo Socorro nos dio las palabras. Terminemos de ver el video y ya te damos la participación, ¿te parece? ¿Y la segunda?
La Inesperado. segunda, inesperado. Niños, a ver, ¿cuál era la tercera? Antes de que me la diga Diego. La tercera, sobrecaliente. ¿Y Diego? Sobrecaliente. Muy bien. ¿Y la última? Era Y película. la última película. Muy bien, estuviste muy atento. Listo. Espero que los niños también recuerden las 4 palabras que estaban subrayadas. Ahora, a ustedes, niños y niñas, y a ti, Diego, les voy a pedir que antes de ver el próximo video, busquen el significado de estas palabras en el diccionario. Listo. Busco el diccionario. Listo, ya nos vemos en el próximo video entonces. Profe, ¿quién estuvo participando conmigo? ¿Cómo te llamas y de qué institución eres? Bueno. Laura. Veamos entonces, profes, cuáles son las preguntas de este momento de lectura. Laura. Profe. ¿Puedo aportar sobre el respecto? Claro Laura, que sí. aporto sobre las palabras, algo. Claro que sí. Profe Hernando Campuzano, profe, bien pueda. Antes que todo, buenos días para ustedes, dos tutores, y Laura, que la aprecio y la recuerdo mucho desde mi colegio. Dios los bendiga y muchos éxitos. Gracias, Hernando. Mi aporte es el siguiente, profesores. Las 4 palabras que se ha resaltado. El estudiante de hoy en día, como es tan hábil, curioso, le encanta hoy, ¿por qué no armar la composición sencilla de un texto que a él lo ambiciona ir al espacio? Porque miremos que los niños hoy en día están metidos en la tecnología y más en los vuelos espaciales, que les encanta recopilar notas, redacciones, lo que se llama en lo comúnmente para nosotros una gran composición textual. Ponerlos a volar a ellos del espacio para que ellos se recreen, ellos se involucren en las experiencias y conocimientos que tienen desde años anteriores y, por qué no decir, lo que ellos están aprendiendo desde el colegio, desde su casa y en el medio, para vincularlos en ese, diría yo, desengranaje de habilidades de comunicación en la composición de tanto texto para que vibre. Y no más eso, se tiene la composición de redacción, que ellos la realicen, que ellos la puedan leer, le puedan dar la puntuación y que le coloquen un título bien suculento, que motiven a los estudiantes y ellos se motiven además a seguir armando una composición literaria que en los niños hoy en día hace mucha falta prorrogarles ese estilo de trabajo para que puedan mejorar el aprendizaje de toda clase de comunicación, que es importantísimo para ellos, y no solamente ellos, sino que también como tarea que le dan a los papás, le digan: papá, mire lo que yo estoy haciendo en el colegio, hice la redacción de un vuelo espacial, mírenme a ver cómo les parece y me pueden corregir. Y al día siguiente los niños van a la escuela y uno en las actividades de rutina les puede anotar quién acabó ayer de hacer la redacción y no la puede leer o compartirla. La comparten y como felicitación un aplauso a ellos, a él, por el ejercicio realizado de gran habilidad comunitaria. Muchísimas gracias. Hernandito, muchísimas gracias por tu aporte. Claro que sí, nosotros lo que estamos buscando es que a partir de esta propuesta didáctica, que es a través de 3 videos, nosotros iniciemos un proceso como el que tú dices, ¿cierto? Un proceso que pueda terminar en la construcción de textos después de hacer como este recorrido a través de los 3 momentos de lectura y de la exploración de estos 3, a través de los 3 momentos y de la exploración de los 3 niveles. Correcto. Pero esa propuesta es maravillosa, o sea, lo que buscamos es que este sea el inicio de otras actividades que ustedes puedan sugerir. Así que muchas gracias por tu aporte. Diego, vamos a ver entonces quién va a participar en estas preguntas del momento de lectura. ¿Listo? Perfecto, pongamos la ruleta de nuevo.
Ay, no. Marco Fidel Suárez. Hoy es nuestro día. Hoy, y ayer no cayeron ni una vez. Bueno, ¿alguna profe que vaya a participar? Gloria Rocío. Daneri, ¿vas a participar tú que no has participado? Dale. No, Gloria Rocío, le cedo el turno. Muy amable. La pregunta es, mi profe, ¿qué técnica de lectura o qué técnicas de lectura usamos cuando leímos el texto? ¿Qué técnicas? Sí. Oral. Oral es una técnica. La otra es a través de... Tibia, tibia. ¿Cómo? Está tibia. Ay, Dios mío. ¿Qué técnicas a leer, cierto? Técnicas, no niveles. Técnicas. Voz alta. Muy bien. Falta una. Si algún profe sabe, quiere participar, también lo puede hacer. Y silenciosa. Sí, no, no. Yo le iba a decir. Silenciosa no. Recuerden que hicimos lectura en voz alta entre la profesora y yo. A ver, otro profe que se anime también a decirnos qué otra técnica se utilizó. Hicimos lectura en voz alta y... Digo yo. Bien, pues, Hernandito. De comprensión. Esa no es, sí hicimos ejercicios de comprensión, pero esa no es la técnica. A ver, alguien que se anime. ¿Alguien más? De reconocer palabras desconocidas. Ay, yo esa voz la conozco. De significados. Laurita. Significados. Ojo, la técnica de lectura, ya, bueno, ya este punto, le damos un punto a la profe que nos dijo una, pero la otra técnica de lectura, mis profes, es la lectura compartida. Lo que promovemos es que el niño pueda leer en voz alta desde su casa en el momento en el que está leyendo el texto conmigo. El ejercicio lo hizo una profesora, entonces las dos técnicas utilizadas fueron lectura en voz alta y lectura compartida. ¿Listo? Claro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué colegio va a participar. Y Glorita no se ganó un puntico. Sí, ya se lo puse. Institución Educativa Pablo VI. A ver quién va a participar de la Institución Educativa Pablo VI. A ver, profe. Buenos días. Profe. Yo, Patricia Quintero. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Ya le voy a poner acá la pregunta. Listo. La pregunta es, ¿qué tipo de texto leímos en el ejercicio? ¿Perdón? ¿Qué tipo de texto leímos en el ejercicio? Lo tengo, Laurita. Listo. Tú me respondes después. Espérate a ver si la profe, Normal superior si la profe nos responde. Tengo la respuesta. Sí, mi muñeca. Espérate que la profe que está participando. ¿Qué tipo de lectura? ¿Tipo de texto? Sí, señora. A ver. Científico de ciencias naturales. Científico. De ciencias naturales. Científico de ciencias naturales. No, profe, esa no es la de respuesta. Ciencias naturales. Normal. Tengo la respuesta. Tengo la respuesta, Laura. Escuchemos. Profe, tenemos... Informativo. Perdón. La siguiente que pidió la palabra es la profe de la Escuela Normal Superior de Caldas, ¿cierto, Diego? Sí. Informativo. Sí. Listo. Rosy, ¿qué texto es? Informativo.
Informativo, muy bien. Le vamos a dar entonces estos 2 puntos a la profesora Rocío. Es un texto informativo. Recuerden que al principio del video Diego estableció cuáles eran las características y el propósito del texto informativo. Esto le ayuda a los estudiantes a, digamos que, asumir una postura porque sabe qué tipo de texto se va a encontrar y sabe qué datos puede extraer de ese tipo de texto. Listo. Vamos con la siguiente pregunta de este momento de lectura. Miremos qué institución, profes. Les voy a recordar que inicialmente la oportunidad de respuesta la tiene un profesor de la institución educativa que caiga en la ruleta. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si alguien quiere responder la pregunta, después de esa persona va a escribir en el chat. El primero que escriba en el chat es a esa persona a quien le vamos a dar la participación. Diego, ¿te parece? Para que estés pendiente del chat, por favor. Perfecto. Acá voy a estar muy pendiente. Profes, Vamos el a ver primero que primero. escriba, ese será el que puede participar después de la otra persona. Vamos a ver entonces cuál es la institución educativa seleccionada. Institución Educativa Perpetuo Socorro. ¿Hay algún profe por ahí que quiera participar? Del Perpetuo Socorro. Listo, bueno, yo participo. Listo, profe. ¿Cuál es tu nombre? Lucy Janet Giraldo Velázquez. Profe Lucy, la pregunta es, ¿qué información literal recuerda del texto? Danos mínimo 3 datos. 3 datos de la información literal. 3 Muestre, a datos ver. del texto que recuerdes del texto que acabamos de leer. Nos estaban hablando del traje espacial que llevaban, pues que llevan los astronautas, cómo se conformaba, creo que estaban conformados por unos tubos. Danos 3 datos de ese traje espacial. Entonces, del traje, de la temperatura, nos hablaban también de del casco, que llevaban, que tenían una pantalla, ¿de qué más? Y que el casco y que el traje espacial es fundamental para la protección de los astronautas. Muy bien, entonces vamos a apuntarle ahí 2 puntos al Perpetuo Socorro. Profe, muchas gracias por participar. Con todo cariño, en eso estamos. Listo. Vamos a ir entonces, Diego, al momento de postlectura. Este es un momento en el que nos permite contrastar hipótesis. Ya sabemos de qué se trata el texto, ya conocemos nuestros saberes previos frente a las palabras que ubicamos en la sopa de letras. Ahora contrastamos esas hipótesis, elaborar resúmenes, formular y responder preguntas, realizar actividades complementarias de producción textual, como la que nos mencionaba el profesor Hernando de Santo Domingo Sabio, y emitir juicios sobre el comportamiento de los personajes, ¿cierto? Vamos a ver, profes, entonces, el video de este tercer momento. Diego, dime por favor que buscaste las palabras en el diccionario. Claro que sí. Tan pronto terminamos de leer el texto, hice la tarea. Y ustedes, niñas y niños, buscaron las palabras en el diccionario. Si no lo han hecho, háganlo antes de continuar. Les quiero contar que aunque las palabras tienen un significado genérico en el diccionario, muchas veces ese significado cambia por el uso que les damos de estos textos. Así que yo los quiero invitar a que hagamos un ejercicio asociando la palabra con el significado que ella tiene dentro del texto que acabamos de leer sobre los trajes espaciales. Hagamos el ejercicio con los niños. Claro que sí, la idea es que participen todos desde su casa. Entonces, ustedes encontraron el significado de la palabra espacio. Ahora quiero que pensemos en ese significado dentro del texto. ¿Con qué lo relacionas? Con la imagen número 1 del espacio exterior. Muy bien. Miremos esta segunda asociación. De acuerdo al significado que encontraron en el diccionario, niños y niñas. Diego, ¿cuál imagen se relaciona mejor con algo que es inesperado?
Laura, yo creo que lo más inesperado puede ser que haya un tiburón en la bañera. Eso es completamente inesperado, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, lo has hecho muy bien. Ustedes, niños, ¿cómo van? ¿Han aceptado? Miremos la tercera asociación. Pensemos en esta palabra, cómo se utilizó dentro del texto. ¿Hace referencia a la primera imagen o a la segunda imagen? Yo creo que es la segunda imagen, donde ese hombre está ardiendo de calor. Claro que sí. Muy, muy bien. Ahora vamos con esta última palabra, Diego. ¿Con cuál de las dos imágenes asocias la palabra película desde cómo se utilizó dentro del texto que acabamos de leer? La primera. Laura, yo creo que es la primera imagen. Muy bien, excelente. Niños, ustedes también lo hicieron muy, muy bien. Les voy a proponer 2 tareas para que se las manden a sus profesores y profesoras. La primera es que cada uno de ustedes, Diego, tú también, escriban un párrafo contestando qué pasaría si un astronauta sale de la nave sin su traje. Y la segunda actividad que les voy a proponer es que creen un traje utilizando diferentes elementos que tengan en su casa y que sus papás y sus mamás los dejen utilizar y que cumpla con las condiciones de seguridad que acabamos de aprender. ¿Qué tal te suenan esas actividades, Diego? Me gusta. Ya voy a buscar esos elementos. Listo, entonces búscalos y nos muestras. Laura, mira lo que encontré. Aquí guardo el oxígeno que me sirve para respirar en el espacio exterior. Estas gafas tienen una película de seguridad que me protege de los rayos del sol y este es mi casco protector. Te quedó súper. Encontraste varios de los elementos que se mencionaron en el texto. Yo sé que los niños van a poder encontrar también otros elementos. Entonces, con esto nos despedimos, niños. Esperamos en sus videos y esperamos sus escritos y les mandamos un fuerte abrazo virtual. Chao. Chao. Chao, que estén bien, Chao. muchas gracias. Profes, vean, les cuento. Ese video, pues en el canal de YouTube del equipo lo van a encontrar más larguito. Ahí lo que hicimos fue recortarlo, pues por cuestiones de tiempo. Entonces se les da espacio a los niños para que respondan, para que interactúen pues con el video. Ahora, vamos a ir a las preguntas de postlectura. Miremos qué institución educativa va a participar. La Sultana que está punteando. ¿Por ahí algún profesor de la Sultana? Diego, ¿te han escrito en el chat algún profe de la Sultana? No, algún profe de la Sultana que quiera participar. Bueno, miremos entonces por el chat. Recordemos, el primero que escriba podrá participar por los puntos de este ejercicio de postlectura. Otra vez están como tímidos los profes. Miremos otra vez la ruleta, Diego. Perfecto. A ver qué institución Otra educativa cae. institución, miremosla de nuevo. Ay, mira, la Sultana o la Sultana. Bueno, Lauris, dice el profe Willington Leandro, quiere participar. Bien pueda, Listo. profe. Vamos con el profe Willington Leandro. Entonces, ¿de qué institución educativa eres, profe? Buenos días para todos, espero se encuentren bien. Soy de Leonardo da Vinci. Listo, qué rico, profe. Listo, la pregunta es, ¿qué niveles de comprensión se pretenden desarrollar en el ejercicio de poslectura? Quiero que nos cuentes un poquito cuáles son esos niveles y con qué actividad se pretenden desarrollar. Bueno, los niveles se pretenden desarrollar allí es pues creería que los 3, el literal, el inferencial y ya pues llegar a esa parte final de la lectura crítica.
Sí, profe, ¿en qué momento desarrollamos en esa última actividad el ejercicio de lectura crítica? Cuéntanos. Bueno, cuando se efectúa el ejercicio de escribir un párrafo, ahí ya el estudiante asume una posición de colectar información del texto empleado, el texto leído, y a partir de ahí asumir una postura o recrear nuevas propuestas a partir de sus expectativas de aprendizaje, de sus propósitos de aprendizaje. Excelente, profe. De hecho, la indicación dice, ¿crees que es prudente? Entonces allí, con esa indicación, se les está llevando a asumir una postura crítica. Muy bien, profe. Muchas gracias por participar. Aquí ya le apuntamos los 2 puntos a Leonardo da Vinci. Gracias a ti. Listo. Vamos con la última pregunta. Vamos a ver qué institución educativa va a participar. Mira, la Sultana otra vez, todavía no hay un profe de la Sultana. Pues vamos a participar con la ruleta. Con la ruleta de nuevo. Pablo VI. Pablo VI. ¿Quién de Pablo VI nos va a representar, profes? La última pregunta, la última posibilidad para ganar puntos. Alguien en el chat. Listo. El profe Willington Leandro solicita participar de nuevo. Listo, profe, hágale. Profe, bien pueda. Activemos los micrófonos. Esta pregunta, el Bueno, profe de nuevo, gracias. contestó. Pero puedes profundizar, profe. ¿Cuál de las 2 actividades permite evidenciar el alcance y el nivel crítico? Me contaste antes, pero ¿por qué nos permite alcanzar ese nivel? Bueno, a mí me parece que ambas son significativas, pero teniendo en cuenta la lúdica, el ocio y el juego, el disfraz hace muy interesante la propuesta de interpretación del texto y de encontrar elementos que le permitan recrear al infante situaciones que son propias de sus imaginarios, de sus fantasías. Es importante el juego en todas las herramientas pedagógicas y didácticas que como docentes podamos tener en cuenta, porque el juego es inherente al niño, el juego es inherente a la especie humana y es sumamente importante siempre echar mano del juego para que hayan aprendizajes perdurables en nuestros chiquitines. Claro que sí, profe, qué interesante eso que nos dices, porque justamente lo que nosotros pretendíamos con la actividad del disfraz no es solamente hacerlo recreativo, sino que de cierta manera con esa actividad se confronta la información que es capaz de extraer el niño de manera literal, porque debe tener claro cuáles son esos datos, cuáles son esos elementos de seguridad que debe tener el traje y realizar inferencias para relacionar eso con cosas de su contexto que él pueda simular que cumplen con esa función. Entonces, muchas gracias por tu participación. A manera de conclusiones, profes, en los 3 momentos. Gracias, profe. Prelectura, lectura y poslectura se pueden realizar ejercicios para desarrollar los 3 niveles de comprensión, pues estos no son exclusivos de uno u otro momento. Usualmente relacionamos la extracción de información literal del momento de prelectura, la información inferencial en el momento de lectura y la información crítico intertextual en el momento de poslectura. Y acá en este ejercicio vimos que los 3 niveles se pueden desarrollar en cualquiera de los 3 momentos. Y asimismo, como conclusión, que nos quedemos con que la comprensión textual no es exclusiva del lenguaje. Este texto que vimos acá lo podríamos utilizar también en otras áreas y digamos que los ejercicios de prelectura, lectura y poslectura e indagar por los 3 niveles de comprensión también puede ser un ejercicio de todas las áreas. Diego, ¿te parece si pasamos al momento entonces de cierre? Perfecto, Laura. Veamos el cierre entonces. Ya que recuerdo, aquí los profes de nuevo tienen posibilidades de ganar puntos. ¿Sí?
Oh, my God, está súper regalado. Bueno, profes, vamos primero, por favor, me muestran, yo quiero conversar un poco con ustedes, si es posible, mostrarme su cámara e indicarme con el dedito arriba o con el dedito abajo si alcanzamos el objetivo. Recuerden que el objetivo era reflexionar acerca de los procesos de interacción entre el texto, el lector y el contexto, que subyacen a la comprensión desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Quiero que pensemos si alcanzamos, si sí pudimos realizar esa reflexión o que nos comenten por el chat. ¿Alcanzamos el objetivo o no alcanzamos el objetivo, mis profes? ¿Sí? Cuéntenme, yo los estoy viendo. Por ahí veo manitos arriba, muy bien. Muy bien. Listo. A ver si alguno quiere contarme cómo se sintió durante este encuentro virtual, ya de una forma más amena. Me pueden contar, pueden conversar conmigo si aprendieron algo, qué se llevan para su práctica docente, si sienten que este espacio la enriqueció, si quedan preguntas, si quedan animados para un próximo encuentro, ¿cómo se sintieron? Laura, algunos profes, ¿alguien va a participar? Profe Wellington, bien pueda. Voy por los puntos, necesito dejar a la institución de primera. Hágale, profe. Acá tengo a Catalina pegada del chat. Mi institución va ganando, mi institución va ganando. Bueno, me parece que hay una apropiación profunda de la temática. Es interesante la forma en que se hacen las metáforas y las analogías para plantear que los estudiantes todos se encuentran en diferentes niveles de aprendizaje y que es sumamente importante reconocer el conocimiento previo como base del inicio de la propuesta pedagógica del docente. Eso quedó muy claro y me parece sumamente interesante la forma como lo socializaron. Importante también como en el paso a paso Laura y Diego asumieron los roles de docente y estudiante para escenificar cómo desde la parte teórica que ya habían recreado se podía llevar a la práctica los momentos de la comprensión del texto y teniendo en cuenta el contexto y el lector. Entonces, me parece que hay una relación pertinente entre teoría y práctica y eso es de destacar en este espacio de 2 horas de capacitación que nos permite a nosotros pues confirmar algunos conocimientos y echar mano de algunos otros elementos que ustedes nos han brindado para pues ponerlos en práctica teniendo en cuenta las posibilidades que en este momento tenemos y bueno, cuando volvamos al aula obviamente también hay que continuar en ese proceso porque es el que nos da unos resultados positivos con los chicos. Qué bueno escuchar eso, profe. La idea es que ustedes también, sí, pues si les parece, si lo tienen a bien, utilicen este material. Nosotros lo vamos a dejar en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan trabajar también con sus estudiantes y pues para nosotros es una alegría saber que le gustó, profes, porque nosotros estamos debutando en este proceso virtual también y no crean, da susto y las mismas inseguridades que ustedes tienen frente a sus estudiantes, nosotros las tenemos en este proceso porque nos hace falta la interacción con ustedes, el encuentro, la participación, entonces qué alegría que les haya gustado, de verdad. Muchas gracias, profe. Aquí le apunté los puntos. A ver, ¿quién más quiere participar? Laura. Laurita. Bien pueda, profe. Me parece trascendental la motivación que los tutores dan en esta metodología para continuar este año de tanta dificultad. Miremos que la motivación que ustedes denotan en la lectura, yo diría que es uno de los eslabones principales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si el niño sabe leer y sabe escribir, se va a defender en las demás materias. Y miremos
lo importante que ustedes subrayaron y nos orientaron en los 3 pasos de la nivelación de la lectura, porque aunque uno lo maneja a veces, se debe practicar con énfasis para que se tenga los aprendizajes riquísimos desde el niño hasta el estudiante, al adolescente, para que pueda posteriormente ir a la universidad con buenas bases, porque miremos que siempre se ha notado que en el círculo social que los muchachos no saben leer, no saben interpretar, no saben escribir. Entonces, ustedes le han dado a este a esta secuencia de fundamentación de PTA, la trascendencia de la lectura en todo nivel. Cabe destacar a ustedes, a Diego y a su persona, la bondad con que lo han hecho, la riqueza, y creo que los asistentes nos vamos contentos de esta lúdica, mejor yo digo, teoría lúdica tan básica para enriquecernos y ir a nuestros lugares de trabajo a fundamentar dicho trabajo que es armonioso y plausible. Muchas gracias a usted y a los compañeros que participaron. Mucho éxito y siempre continuar con esta secuencia de trabajos que es importante en el diario pedagógico de los docentes. Gracias. Fernando, muchas gracias. De verdad, para nosotros es un placer escucharlos. Profe, a que accedan en el chat al enlace de Google Forms, donde ustedes evalúan esta sesión, donde nos dejan sus impresiones, lo bueno, lo malo y lo feo. Estamos abiertos a escucharlos, a leerlos, para poder mejorar en este proceso de formación virtual. Entonces, los invito a que lo hagan de una vez y les agradezco infinitamente la participación, les agradezco infinitamente su atención, su escucha. Y pues a Diego también muchas gracias, y a mis compañeros que me apoyaron en este momento.